Bien. Bueno, mi nombre es Tania, soy residente de tercero, por si alguien todavía no me registra. Hoy me tocó dar mi clase de R3 y se me ocurrió dar trastornos del aprendizaje. Es un tema que leí cuando estuve aislada, porque dije es algo que, si bien siempre me interesó el neurodesarrollo, justamente este tema nunca había leído específicamente. Y cuando me puse a leer pensé que era interesante para presentarlo como clase de R3. Y bueno, cuando empecé a preparar la clase, me di cuenta que abrí la puerta a un universo que no tenía techo, y que era un tema bastante complejo, así que bueno, espero poder haber sintetizado más o menos en una clase este tema. Y bueno, para empezar a hablar de trastorno del aprendizaje, me planteé algunos objetivos, que en principio sería conocer los trastornos del aprendizaje, este, identificar los motivos de consulta, destacar la importancia en el reconocimiento oportuno de los trastornos del aprendizaje y conocer los recursos para el abordaje que tengamos en nuestra localidad. Los trastornos del aprendizaje están dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, como es la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, el TDAH, y se caracterizan porque hay una discrepancia entre el rendimiento académico y las capacidades cognitivas del niño. Es decir, es un nene que tuvo todas las oportunidades para aprender, tanto cognitivas como académicas, donde hay interés por aprender, pero se encuentra con una dificultad, con una traba ante un tema en específico del aprendizaje. Entonces son las consecuencias de una disfunción específica en el sistema nervioso central y que no son causadas por alteraciones del entorno ni por otras condiciones. Es decir, si por ahí vemos que un nene tiene un problema en el aprendizaje, pero vemos que está todo el día jugando a la PlayStation, no, esto ya no sería un trastorno del aprendizaje porque solamente sería sacar la noxa, digamos, y el nene podría, eh, digamos, volver a dejar de tener dificultades en ese aprendizaje, digamos, podríamos mejorar esa situación. Y bueno, los trastornos del aprendizaje tienen una base neurobiológica, es decir, está estudiado que hay componentes genéticos que condicionan que un niño con un coeficiente intelectual típico, a pesar de recibir una instrucción adecuada, no consiga avanzar en uno o más aprendizajes. La prevalencia es importante, tiene una prevalencia en la población del 5 al 15%, y algo que es súper importante es que los trastornos del aprendizaje son persistentes. Eh, Esto es importante porque a la hora del diagnóstico, porque teniendo en cuenta que los trastornos del aprendizaje son persistentes, quiere decir que no es que un niño desarrolló una habilidad o un aprendizaje y después no pudo evolucionar o lo perdió, sino que siempre estuvo latente, digamos. Y bueno, y además los trastornos del aprendizaje son una causa de fracaso escolar. Eh, Esto genera que los niños no tratados abandonen sus estudios, tomen conductas de riesgo, y así disminuimos las oportunidades sociales y económicas de estas personas, ¿no? Generando marginalidad, etc. Y bueno, y uno de los temas de los trastornos del aprendizaje, quizás el más conocido por todos, es la dislexia. Antes de arrancar a definir la dislexia, quiero mostrarles un caso clínico. Eh, CM tiene 7 años, es el primer hijo de una pareja sana, la madre es abogado, el padre es empresario. Su historia perinatal es normal, la maduración psicomotriz fue adecuada, adquirió la deambulación independiente a los 13 meses, los padres lo describen como hábil y le interesa jugar al fútbol. La mamá recuerda que tardó en hablar. Por ejemplo, en la sala de 4 años, la maestra les comentó las dificultades que se tenían en el habla. Sin embargo, él podía integrarse en el juego con los compañeros, los padres acordaron con esto, pero comentaron que al ser varón, a lo que se sumaba que la abuela paterna les mencionaba el retraso del padre en hablar, no habían decidido asesorarse. Ante este comentario, los padres consultaron con una fonoaudióloga, quien luego de evaluarlo sugirió tratamiento, pero los padres prefirieron no recargar al niño.
es actualmente que el niño concurre a segundo grado y todavía no lee. Conoce las letras, pero aún le resulta difícil la lectura de sílabas, por lo que los padres fueron citados por la docente. Es decir, este nene tuvo varias oportunidades en las que llamó la atención el desarrollo de su lenguaje, pero fue pasando hasta que, bueno, llega a segundo grado con estas dificultades. Y ahora sí, definimos la dislexia o trastorno específico para la adquisición de la lectura, que es la dificultad para adquirir la lectura en niños con una inteligencia normal, una motivación y una escolarización adecuada. Es un trastorno que, como dije antes, en cuanto a los trastornos del aprendizaje, es un trastorno persistente. Las dificultades van a estar presentes siempre, que se caracterizan posteriormente, en la edad adulta, con baja velocidad lectora, poco dominio ortográfico. Es de carácter hereditario, como también hablé hace un ratito en la definición de trastornos de aprendizaje, es decir, hay factores genéticos y epigenéticos y ambientales que influyen. Se han estudiado a los hermanos a los hermanos o gemelares, y se vio que el 50% de los hermanos en general tenía también asociado un trastorno del aprendizaje, lo mismo con los padres. Y en las consultas médicas se ha visto bastante frecuente que los padres se sientan identificados con estas dificultades de sus hijos. Es el trastorno del aprendizaje más frecuente, 5 a 17% de la población lo tiene, y representa el 80% de los niños identificados con dificultades para el aprendizaje, o sea, es el más importante. Y no se vio que haya un predominio en el sexo. En este gráfico vemos cómo hay un desacoplamiento de la lectura y el coeficiente intelectual a lo largo del tiempo. Vemos, por ejemplo, en el cuadro celeste, vemos un nene normal sin dificultad para el aprendizaje de la lectura, donde vemos la línea punteada, que es el desarrollo de la lectura, y la línea recta, digamos, es el coeficiente intelectual, van a la par porque es un nene sin dificultades. Y en el cuadro rosa, vemos cómo tenemos un niño disléxico con un coeficiente intelectual igual al nene normal, pero con la curva para lo que es el desarrollo del aprendizaje, que se aleja, digamos, de su coeficiente intelectual, ¿no? Otra cosa que se ha visto en los estudios, en los ensayos clínicos, es que hay zonas del cerebro que están, digamos, que se utilizan para el aprendizaje de la lectura, ¿no? Se han hecho resonancias magnéticas funcionales donde se ve la activación o hipoactivación de ciertas zonas del cerebro, y particularmente en el desarrollo de la lectura, lo que es el hemisferio izquierdo sería el que participaría en mayor medida. Y son estas regiones que están acá marcadas en el dibujo, las que trabajan, digamos, en equipo para desarrollar ese lenguaje. Y hay algo que se llama la firma neuronal de la dislexia, que es lo que se vio, que al exponer a estos niños a la lectura o a ejercicios de lectura, y hacerle estas imágenes, estas resonancias funcionales, habían zonas que se hipoactivaban y zonas que se hiperactivaban, como es la anterior, esta que se ve celeste, que está como hiperactiva, y la región posterior no se activa directamente, y fue un hallazgo, en general un patrón que se vio en todos los niños disléxicos estudiados. Acá, este es un estudio que se publicó en la Journal of Pediatrics en el 2015, donde se estudió, es un estudio descriptivo, se estudió a los niños desde el primer año escolar, y se los siguió hasta el 9º año escolar, y se fue viendo, digamos, se fue evaluando cómo era el rendimiento académico de estos niños. Y se los dividió, digamos, en dos grupos, los grupos de los lectores típicos y los disléxicos. Y se vio que en el transcurso, digamos, todo en su devenir, en su historia académica, entre los lectores típicos y los disléxicos, siempre desde el inicio de la escolaridad, hubo una brecha, un gap en el rendimiento académico. Esto es importante porque nos da la pauta de que
vamos siempre a tener, si lo buscamos, desde el inicio vamos a tener herramientas para pesquisar, digamos, un trastorno del aprendizaje y poder, digamos, intervenir lo más tempranamente posible para achicar lo que es esta brecha o este gap de rendimiento académico. Y bueno, y para hablar de dislexia, tenemos que entender más o menos cómo es el desarrollo de la lectura, cómo lo vamos desarrollando a través del tiempo, de nuestra historia de vida. Se dice que desde muy chiquitos tenemos algo que se llama la conciencia fonológica. Entre los 3 y 4 años somos capaces de entender que una palabra está compuesta por sonidos o fonemas. Por ejemplo, un nene de 4 años ya puede determinar que la palabra sapo está formada por 4 sonidos, S-A-P-O. Posteriormente, alrededor de los 5 años, generamos lo que es la correspondencia fonema-grafema. ¿Qué quiere decir? A ese sonido lo asociamos a una letra. Para después, con la escolaridad, cuando inicia la escolaridad entre los 5 y 6 años, podemos desarrollar lo que es la correspondencia grafema-fonema, o sea, a cada letra le interpretamos un sonido, y ahí es donde inicia la lectura, que es la ruta fonológica. Esta etapa, la correspondencia fonema-grafema, es fundamental porque ahí es donde encontramos las fallas en general en los niños disléxicos, porque es el momento donde inician la escolarización, y porque es es en esta parte donde se interviene, digamos, el tratamiento tiene varios ejercicios para ejercitar esta correspondencia grafema-fonema. Bueno, una vez que logramos todo eso, hacemos la ruta fonológica, que es la que nos permite leer, identificar, digamos, poner en sonido lo que vemos. En esta etapa la lectura es lenta, letra a letra, sílaba a sílaba, es muy laboriosa y tiene un alto nivel atencional. Después, de a poco, a medida que vamos enfrentándonos a la lectura día a día, digamos, nos vamos entrenando, generamos una lectura más rápida, donde analizamos la palabra de manera global, ¿no? Y ya esta lectura no nos genera tanto nivel atencional, podemos leer horas y no cansarnos. Y esto es lo que se llama la ruta léxica. Esta ruta léxica es la que nos permite leer la palabra en su conjunto. Y más allá de que por ahí haya una falta de ortografía o haya una rotación de una letra por otra, vamos a poder, como vemos la palabra de manera global, vamos a identificar el significado. Por ejemplo, en este texto dice, según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podremos leerlos sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra en sí misma, pero sí la palabra como un todo. ¿No te parece algo increíble? Bueno, a mí me pareció algo increíble cuando vi esto. Y bueno, es eso, es la ruta léxica, es lo que a mí me permitió leer toda esta cosa que no se entiende nada, que está todo mal escrito, y leer cada palabra con fluidez, porque yo identifiqué la palabra de una manera global, ¿sí? Además, conservamos, por otro lado, en nuestra ruta fonológica, que si bien nosotros estamos leyendo la palabra y la entendemos, identificamos que hay errores de ortografía o hay errores, digamos, en la escritura. Está latente. Entonces podemos resumir que la lectura está formada por una vía fonológica y una vía léxica, donde vemos en este dibujo, por ejemplo, la vía fonológica, desde lo visual vamos a pasar la información, lo que vemos, al área temporoparietal, que es la que nos va a analizar letra por letra la palabra, y cuando desarrollamos la vía léxica es como una vía más rápida, que es un circuito ventral, que directamente vemos la palabra y la asociamos con lo que representan. Después encontré un estudio que me pareció súper interesante desde el 2020, es un ensayo clínico, donde se intervino, mediante resonancias magnéticas,
funcionales, se estudió el desarrollo del lenguaje buscando ver si había una diferencia en la dislexia entre niños que hablaban un idioma u otro. En este caso se quería diferenciar la lengua china con la francesa. Entonces estudiaron 96 niños chinos y franceses de 10 años mediante resonancias funcionales, para ver si se modificaba algo en la activación e hipoactivación de estos cerebros. Y lo que vieron, o sea, se expuso a estos nenes a palabras, caras y eso, y iban viendo cómo se iban activando esas partes del cerebro, y vieron que los circuitos de lectura eran similares en los dos idiomas. Entonces, se habla de que hay existencia de mecanismos cerebrales comunes para la dislexia, incluso en sistemas de escritura muy diferentes. Esto se hizo también porque en general todos los estudios que se hacen de dislexia fueron en niños de habla inglesa, y dijeron, bueno, vamos a ver si varía, y agarramos lenguas totalmente distintas como son la francesa y el chino. Bueno, y acá tengo cómo es la presentación clínica del trastorno del aprendizaje en distintas etapas de la vida, porque si bien es un trastorno que es permanente y acompaña al niño, a la persona en todo su desarrollo, se va a presentar de distintas maneras, obviamente, a medida que avanza en el aprendizaje. En la educación inicial es cuando, digamos, el niño aprende a leer, ¿no? Ahí es cuando identificamos el problema. Y vemos que son niños que tienen un desarrollo psicomotor normal, a veces con leves retrasos del lenguaje, se relacionan bien con sus iguales, aprenden con facilidad lo que se les explica en clase, y el comportamiento es adecuado para la edad cronológica. Pero tienen dificultad en varias cosas. Vemos que por el habla fluente, tienen interjecciones de duda, por ejemplo, eh, eh, antes de cada palabra, como balbuceo. Hay poca agilidad en encontrar las palabras que empiecen o acaben con la misma sílaba. Es decir, no pueden hacer rimas, que por ahí es un ejercicio que muchos nos dan en primer grado. Bueno, ellos no pueden. O tienen dificultades para mantener el orden secuencial en palabras polisilábicas. Por ejemplo, película dicen peculila, pedalear, peladear. Se les dificulta utilizar el nombre de los colores de las letras y de los números, no porque no sepan cómo se llaman o cómo nombrarlas, sino que no pueden evocar la palabra. Es como esa sensación de lo tengo en la punta de la lengua. Les cuesta aprender el sonido de las letras para asociar un sonido a una letra, básicamente sería aprender el abecedario, y es esto que hablábamos de la correspondencia fonema-grafema. Tienen lectura con errores de sustitución o de rotación, por ejemplo, de decir dado por pago, o de omisión, por ejemplo, conible por convertible, omiten partes de la palabra, o inversión de las letras, en vez de leer sal, leen las. Y bueno, la lectura, como dije antes, es una lectura forzada, trabajosa, con pausas, requiere mucho nivel atencional, la escritura está llena de errores de ortografía, en general son nenes que evitan ir a la escuela ya cuando empiezan a notar estas dificultades, se niegan a leer en voz alta, y también les cuesta memorizar las secuencias verbales, lo que son los días de la semana, los meses del año. Y después encontramos las dificultades a nivel de los estudios secundarios, digamos, que es cuando ya se supone que aprendimos a leer, y ahora leemos para aprender. Eh, ay. Bueno, esto genera tienen una lectura que requiere mucho esfuerzo, es muy lenta. La expresión escrita y la comprensión lectora es deficiente, tienen que leer muchísimas veces el mismo texto para poder lograr entender lo que dice. Tienen muchísima dificultad para aplicar las normas ortográficas de forma espontánea, es decir, sin pensar en la regla ortográfica, directamente por esa conciencia, esa ruta léxica que tenemos, que reconocemos la palabra porque ya la tenemos presente en la cabeza. Ellos no, tienen que pensar demasiado en la regla ortográfica, no lo pueden hacer con naturalidad. Y hay dificultad en automatizar las secuencias verbales. No pueden automatizar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, entonces eso condiciona un mal rendimiento en matemáticas, que también nos puede confundir con una discalculia.
Bueno. Y bueno, en la edad adulta ya vemos que son adultos que leen muy lento, que no tienen faltas de ortografía. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la dislexia, es clínico, hay que tener en cuenta un montón de cosas, como son los antecedentes escolares, hay que tener presente la información que nos aportan los docentes, los gabinetes psicopedagógicos, saber bien todo el antecedente del desarrollo y la maduración de ese niño, los antecedentes sociales y familiares, ver qué nivel educativo llegaron a tener los padres, saber si hay historia de mudanzas, de violencia en la casa, este, averiguar sobre si estos nenes están expuestos a actividades extracurriculares. Por ahí son nenes que los llenan de actividades, van a una escuela doble escolaridad y después los mandan a una escuela, los mandan a, no sé, a estudiar idiomas. Los datos del embarazo y del parto también son importantes. Y fundamental, como a todos, el examen físico completo. Siempre tener un perímetro cefálico, saber si es un nene que tiene una micro o macrocefalia, ver bien cómo es esa curva de crecimiento, y siempre en cuanto, no sé, cuanto a piel, por ejemplo, buscar signos neurocutáneos que nos puedan hacer pensar en algún síndrome que esté asociado y que nos hable ya de un trastorno del aprendizaje secundario a ese síndrome. El tratamiento es multidisciplinario. Digamos, como pediatras solo podemos pesquisarlo y acompañarlo, pero no vamos solos a tratar un trastorno del aprendizaje. Necesitamos un grupo que esté compuesto por pediatras, por neurólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales. Algunos necesitarán a unos niños más profesionales que otros, pero en sí el equipo lo ideal es que tenga todas estas profesiones. El tratamiento inicial de la dislexia es fonobiológico, y si vemos que hay algún otro trastorno asociado del aprendizaje, como una torpeza motora, le asociamos, por ejemplo, una terapia ocupacional. Por eso es que depende del niño. Y es fundamental darle pautas al colegio y a la familia como para todo este proceso que va a ser un tratamiento prolongado, porque es algo que va a acompañar durante mucho tiempo, durante toda la vida, a esa persona. Importante es, además, este paradigma de la inclusión, donde ya no se intenta de que el niño no repita de año, se promueve que vaya a una escuela general, que no tenga que ir a una escuela especial, ¿sí? La inserción del niño es fundamental. Bien. Otro de los trastornos del aprendizaje, la discalculia. ¿Y qué es la discalculia? Es la dificultad específica para el aprendizaje de la aritmética, también de base neurobiológica, genética. ¿Y por qué es importante? No porque si le va a ir bien o mal en la escuela, en las matemáticas, porque las matemáticas nos acompañan durante toda nuestra vida para desenvolvernos adecuadamente en sociedad, para sobrevivir en esta sociedad, porque lo usamos para todo. Entonces la competencia matemática es necesaria para cualquiera. Lo usamos para contar dinero, la necesitamos para calcular cuántas horas antes tenemos que estar en un vuelo, para leer los carteles, para poder pagar una factura, para poder medir un mueble y decirle al carpintero qué medidas necesitamos. En todo el tiempo estamos rodeados de matemáticas. Así que imagínense lo que es tener un trastorno en el aprendizaje de la aritmética, eh, te trastorna la vida, más o menos. En este caso traje un caso clínico, que es el registro el desempeño académico de JI. JI cursa segundo grado, con rendimiento general bueno, excepto en las matemáticas. Las actividades escolares con números lo angustian y no los comprende. Continúa usando los dedos para resolver operaciones muy simples, duda en el conteo descendente y demora en comparar números próximos entre sí. Es mayor que, es menor que. Estimar cantidades le resulta muy complejo y sin contar no puede decir rápidamente cuántos objetos hay en una colección pequeña. Olvida las tablas de multiplicar que practica diariamente en la casa. Dice, por ejemplo, 45 al ver escrito 405 y comete errores al escribir en arábigo los números de un dictado. En este caso puse el dictado de este nene, donde vemos que el dictado era 211, 199, 107, 228, 239 y 201.
Y cuando vemos lo que puso JI, vemos que por 211 puso 21.011, por 199 puso 1099, y así, con un montón de errores. Y bueno, cuando hablamos de matemáticas, digamos, sabemos que se sabe que hay una concepción de número que es una habilidad innata, intuitiva y que es preverbal, o sea, es que la cognición matemática que se inicia antes de la escolaridad. Se dice que ya desde muy chiquitos, antes de empezar la escuela, tenemos un sentido numérico innato que nos da la noción de cantidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya un bebé, si yo le doy una caja con juguetes, y le pongo en una caja le pongo un juguete y en otra le pongo un montón, seguramente va a elegir la caja que tiene un montón de juguetes, porque ya tiene esa noción de cantidad. Y se habla de que estas son las competencias cuantitativas básicas, que no las aprendemos en la escuela, las adquirimos de manera innata. Algunas de ellas son el subitizing o subitización, que es esta capacidad de contar en un grupo de cosas, de objetos, de pocos objetos, podemos contar rápidamente cuántos son. Si nosotros vemos 3 lapiceras en una cartuchera, rápidamente podemos decir que son 3, sin tener que hacer 1, 2, 3. Después el concepto de ordinalidad, que es el de cantidad, más que menos que es más o menos el ejemplo que di con lo de los juguetes. Y después la aritmética simple, que son las sumas y restas de pequeñas colecciones. Estas competencias básicas, cuantitativas, nos permiten generar la construcción de capacidades numéricas más complejas. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de una representación del número simbólica, perdón, no simbólica, innata, preverbal, a desarrollar la representación simbólica, a la que le ponemos el número. JI, en la actualidad, en segundo grado, demora en cuantificar en pequeñas colecciones. ¿Qué era eso? Era la dificultad en el subitizing, o en la subitización. Y como dijimos antes, la subitización o subitizing es una capacidad innata. O sea que este nene no la tiene desde el segundo grado, este nene la tiene desde los 3, desde los 4, o sea, se pudo haber identificado mucho antes y no llegar a identificarlo ahora. O sea, se pudo haber empezado a trabajar esto mucho antes, porque seguramente además de esta dificultad tenía un montón de otras, ¿no? Pero vemos que acá es un caso de algo que se podría haber digamos, pesquisado incluso antes de la escolaridad. Bueno, y el sentido numérico, así como va evolucionando. Entonces empezamos desde lo que es el conteo verbal, de 1 hacia el número cardinal, digamos, hacia hasta hacer un almacenamiento, digamos, con la memoria a largo plazo. Es decir, empezamos contando desde, queremos llegar a 10, hacemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 10. Después tenemos el sobreconteo, que podemos, digamos, en base a un número, tenemos el 6, le sumamos 4 y decimos, bueno, 6 más 4, 6, 1, 2, 3, 4, no, perdón, 6, 7, 8, 9, 10, y llegamos al número final que es 10. Y ya después, gracias a la memoria a largo plazo, sabemos que 6 más 4 es 10, no tenemos que hacer la cuenta y contar uno por uno. JI, por ejemplo, en nuestro caso, recuerda el procedimiento de multiplicación, lo entiende, pero tiene dificultades para recuperar en su memoria las tablas, son los hechos numéricos básicos, es decir, no puede memorizar las tablas, no puede inmediatamente decir 2 por 2, 4, tiene que hacer todo el proceso de pensarlo como cuando recién aprendemos las tablas. ¿Y cómo se representan los números en nuestro cerebro? Bueno, ya lo sabemos, tenemos un código visual arábigo, que es la cadena de dígitos, de números, un código verbal auditivo, que es cuando escribimos el número en palabras, y el código análogo de cantidades, son las magnitudes que se representadas en una línea numérica mental. La habilidad para pasar de un código al otro se denomina transcodificación. Y por ejemplo, en el ejemplo que vimos del dictado, vemos que ahí hay un trastorno en la transcodificación, porque el nene recibe de manera auditiva los códigos, el código verbal auditivo, lo tiene que pasar al código visual arábigo y no puede.
Bueno, y también, cómo vemos cómo se va presentando a medida que evoluciona el niño en la educación infantil, son nenes que, eh, o sea, cuando inician la escolaridad no saben clasificar objetos por sus características, no entienden los conceptos de más y menos que, tienen dificultad para ordenar los elementos por su tamaño, porque no pueden cuantificar, o sea, por esa discapacidad en, en determinar cantidades, y les cuesta contar hasta 10 o copiar los números arábigos. Acá, por ejemplo, puse un examen de un nene de cuarto de primaria con diagnóstico de discalculia, donde en el primer ejercicio, en la tabla, le hacen ubicar el mayor, justo se me corta arriba, pero creo que es identificar cuál es el mayor de los dos números. Y empieza bien, pero después hace cualquiera. Y después vemos también, hay un cálculo de números más complejos, o sea, de números grandes, cuando tiene que hacer una suma, también tiene dificultades. Vemos que hace 678 más 846. Cuando hacemos la cuenta decimos 8 más 6, 14, ¿no? Entonces el nene puso el 4. Me llevo 1, o sea, le doy 1 al compañero. Y cuando hacemos 4 más 7 es 11. Pero además me tengo que acordar de que yo le había recibido 1 del compañero. Y se olvidó. Entonces puso el 1, está bien, se olvidó de que le habían dado 1 del compañero. Y así, bueno, ese es un error re frecuente que se ve. Después, en el ejercicio ese que está abajo, que dice colocar el número 18 sobre la recta, vemos que no calcula bien las distancias, ¿no? No estima bien las distancias. Donde pone el 18 tendría que haber un 50. Y el 18 lo tendría que haber puesto más cerca del 0. Bueno, y esos son algunos de los errores. Entonces sería eso, subitizar, estimar distancias o medidas, contar hacia atrás fluidamente, comprender los conceptos numéricos, manipular cifras grandes, como en el caso del cálculo, los cálculos esos matemáticos, las sumas y las restas, eh, recordar reglas, fórmulas, las tablas de multiplicar, hacer cálculos mentales. Bueno, y acá como en la dislexia también se ha estudiado un montón mediante resonancias magnéticas funcionales, que hay ciertas regiones que están implicadas en el desarrollo de la aritmética, ¿no? Entonces se muestran diferencias estructurales, funcionales y de conectividad en las zonas cerebrales parietales de ambos hemisferios, donde ven que hay menos densidad de materia gris, menor activación del surco intraparietal durante la ejecución de tareas sobre magnitud y reducción de sustancia blanca en corteza. Bueno, el diagnóstico también, a pesar de que hay un montón de estudios de imágenes y genética y demás, no se identificó nada para decir, o sea, todos esos estudios sirven para estudiar, para seguir estudiando, digamos, pero no para hacer un diagnóstico, o sea, sirven para analizarlos en conjunto con grupos de niños disléxicos y grupos controles de niños no disléxicos, pero no para un diagnóstico, por ahora no se pudo. Entonces, sí o sí la evaluación es clínica. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, el rendimiento escolar en otras áreas, el desarrollo sensorial y afectivo, el nivel intelectual, para diferenciar si las dificultades son primarias o secundarias, y hay que hacer una evaluación cognitiva. Esto en general lo hace en psicopedagogía. Acá hay un test procálculo que está adaptado a la lengua española, que se usa en el área metropolitana, que analiza estos aspectos cognitivos. Tiene ejercicios de conteo, de transcodificación, de comparación numérica, que son más o menos los ejercicios que mostré en el ejemplo, que nos ayudan a hacer un diagnóstico, a hacer una evaluación cognitiva. Bueno, y por último, los trastornos del aprendizaje no verbal, que estos directamente yo no los conocía, voy a ser sincera. ¿Y qué son los trastornos del aprendizaje no verbal? Son trastornos del neurodesarrollo que afectan a la coordinación motriz, a la integración visoespacial, a las habilidades psicosociales y los aprendizajes escolares. Tiene varios nombres, se pueden encontrar también como trastorno de la coordinación motora, dispraxia del desarrollo o síndrome de hemisferio derecho. La prevalencia es del 5 al 6%. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un aula de 25 estudiantes,
uno va a tener un trastorno del aprendizaje no verbal, que es un montón. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con la parálisis cerebral, se dice que son 2 cada 1000 niños, y con el trastorno del espectro autista, 1 cada 100, o sea que incluso es más prevalente que la parálisis cerebral el trastorno del espectro autista, y no es tan conocido. Está, por lo tanto, subdiagnosticado. Hay 4 áreas cognitivas que están implicadas en este trastorno. El área cognitiva motora, donde vemos que son niños con torpeza en la coordinación del movimiento. Tienen dificultades para andar en bicicleta, para nadar, para patear una pelota, para saltar la soga. Hay dificultades en lo que es la motricidad fina, por ejemplo, recortar figuras, atarse los cordones, dibujar. Después, otra área cognitiva que está afectada es la visoespacial o visoconstructiva. Son nenes que en general entregan los trabajos muy desprolijos, tienen mala letra, mucha mala presentación de los trabajos, tienen dificultades para orientarse en los mapas, para representar figuras geométricas. Después, en el área social y adaptativa, les cuesta interpretar la información no verbal. Son nenes que se toman todo muy literal, entonces no entienden bromas, no entienden los dobles sentidos, y acá es donde nos hace pensar, o tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de un trastorno del espectro autista, donde esta esfera social es súper es clara, es clave, digamos. Y por último, otra idea de las que están afectadas es la lingüística, que en general fallan en lo que es el lenguaje informal, que son los aspectos pragmáticos del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando no entienden las sutilezas del lenguaje, digamos, lo que quiero decir cuando digo, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿sabes dónde hay un kiosco? Disculpame, ¿sabes dónde hay un kiosco por acá cerca? Yo te voy a responder, sí, mirá, tenés una acá a la vuelta. Pero por ahí una persona que tiene un trastorno del, del aprendizaje no verbal te va a decir, por ahí si sabe dónde hay un kiosco, te va a decir sí. Y no entendió que vos lo que le estabas preguntando es, dame la dirección del kiosco. Bueno, y estos nenes tienen entonces dificultad para realizar actividades de la vida cotidiana como andar en bicicleta, y eso qué hace, que se aíslen, porque evitan situaciones sociales como ir a jugar al parque con los amigos, porque tienen un desarrollo motor torpe, ¿no? Y no pueden estar a la par de sus compañeros. Entonces, ¿qué hace? Este aislamiento genera un impacto en la confianza, en la motivación, ¿no? En toda la esfera psicológica de este niño. Y se genera como un círculo vicioso, porque mientras más se aíslan, más dificultad para relacionarse con el resto, más aislamiento. Este, bueno, y hay criterios para el diagnóstico que están en el DSM-5, son poquitos, son 4 criterios. Uno es la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas, que es inferior a la esperada para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y uso de habilidades. El segundo criterio es que hay un déficit motor que interviene de manera significativa y persistente con las actividades de la vida diaria e impacta en la productividad académica. Y por último, es un trastorno que se inició en el desarrollo temprano. El último punto es que se debe descartar la discapacidad intelectual, visual y otras enfermedades neurológicas. Es decir, nosotros como pediatras, por ejemplo, vemos que tiene los primeros 3 puntos, primeros 3 criterios positivos, descartamos todo lo que puede descartar el pediatra, lo visual, lo auditivo y obviamente una evaluación neurológica, pero lo ideal es que si lo estamos pensando sea evaluado por un neuropediatra para no comernos nada, digamos, ninguna otra enfermedad asociada. Bueno, acá encontré un estudio descriptivo donde se estudió mediante encuestas es un estudio canadiense, unas encuestas que se hicieron desde diciembre del 2010 a febrero del 2011, y se tomaron padres, 500 padres, 202 maestros, médicos generales y pediatras. Y se les presentó una lista de trastornos del neurodesarrollo, y la idea era ver qué tan familiarizados estaban con estos términos. Y se vio que el 91,1% de los médicos directamente no conocían lo que era el trastorno del desarrollo de la coordinación. Y solo el 1,6%
consideró que podría diagnosticar un trastorno del desarrollo de la coordinación. No era la única que no tenía bien claro que era un trastorno del aprendizaje no verbal. Y después hay otro estudio donde también es descriptivo y también se hizo mediante encuestas, donde se realizaron encuestas a los padres que tenían niños o cuidadores que tenían niños con el diagnóstico de un trastorno de la coordinación, del desarrollo de la coordinación. Y se vio que la media en general de todos, entre que se consultaban por la sospecha, los papás consultaban al médico, pasaron 2 años y medio hasta que le hicieron el diagnóstico. Es un montón. O sea, se retrasó un montón lo que es la posibilidad de darle a ese niño una intervención terapéutica. Entonces, un poco para terminar, me pareció importante destacar que como pediatras tenemos que saber reconocer los problemas del neurodesarrollo, no nos puede pasar esto de que pasen años hasta hacer un diagnóstico. Tenemos que agotar todos nuestros recursos semiológicos a la hora de sospecharlos, no enseguida sacárnoslo de encima porque no sabemos qué hacer. Eh, Tenemos que saber a quién interconsultar, cómo interconsultar, es decir, agotar todos mis recursos semiológicos, agotar todo lo que es la entrevista, todos los antecedentes, sean familiares, perinatológicos, todo lo que fue el crecimiento del niño, agotar las posibilidades, digamos, descartar otros diagnósticos, descartar la posibilidad de una alteración orgánica, para después ahí con todo eso, ahí sí interconsultar. Bueno, fundamental saber cómo manejar esas familias, qué recomendaciones hacerles, porque vamos a ser los pediatras de ese nene o nena, eh, y tenemos que saber cómo orientarlos, porque va a ser un recorrido largo, que seguramente vaya a que preparar, hay familias a las que va a haber que preparar, digamos, porque nada, es un trastorno que los va a acompañar durante toda su vida y hay que seguirlos día a día y seguramente va a haber momentos en los que no los va a superar la situación. Y bueno, también es fundamental, eh, sea el lugar donde sea que estemos trabajando, conocer con qué contamos para hacer estas recomendaciones a la familia, saber qué recursos tenemos en nuestra localidad. Pero bueno, fundamentalmente eso, saber bien, enviar lo más equipados posible y llenar de herramientas a esa familia y a ese niño para que cuando lo derivemos a algún lugar vaya bien armado. Lo enviamos como con una notita, lo enviamos con una notita o que vayan los papás solos a hacer la interconsulta o los mandamos bien con una historia clínica completa, habiendo descartado un montón de cosas. Bueno, y acá lo que tenemos en La Plata, hay 3 instituciones que tratan los problemas del neurodesarrollo. Tenemos el Hospital Elena de la Serna, donde reciben derivaciones tanto internas como externas, que en general son demanda espontánea o los mandan de los colegios. El equipo está formado por psicopedagogos, psicólogos sociales, docentes, y articulan de ser necesario con orientadores del colegio, con fonoaudiólogos, con los neurólogos o el pediatra que lo deriva. El diagnóstico del trastorno del aprendizaje lo hace un psicopedagogo y el seguimiento es semanal. Lo mismo Les Barra recibe derivaciones tanto internas como externas, y la diferencia del equipo de Les Barra es que tiene terapista ocupacional y además también tiene neurólogo. Y en el Hospital Gonet tienen un servicio chiquito que también reciben tanto digamos, pacientes internos, que son, por ejemplo, los que al tener el servicio de neonatología los siguen por alto riesgo y al detectar algún posible trastorno, ingresan a este grupo de neurodesarrollo, o también los reciben del servicio de pediatría de Gonet, y si no externos, que son derivados de las zonas programáticas. Reciben muchos nenes de los colegios, o por pediatras de APS. Y la edad que reciben es de los 0 hasta los 14 años.
El equipo tiene un terapeuta ocupacional, psicopedagogo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, tienen dos pediatras que se ocupan del neurodesarrollo, que es Agustina Bericat y Mariano Ducé. No hay neurólogo, y el seguimiento es anual, porque lo que dicen es que tienen mucha cantidad de pacientes, no pueden hacer un seguimiento tan, digamos, bien, tan seguidito como hacen en el Lina de la Serna, porque, digamos, lo supera para la cantidad de pacientes que tienen y la poca cantidad de recurso humano con el que cuentan. Algo que encontré también, que no tenía ni idea, es que existe una ley, que es la 27.306, que es de interés nacional, que es la ley del abordaje integral interdisciplinario de sujetos con dificultades específicas del aprendizaje. Es una ley que salió en el 2016. Y lo que busca es garantizar, o sea, lo que bueno, sí, eso es garantizar que se haga la detección temprana de las necesidades educativas. La idea es que tiene que garantizar también lo que es la capacitación docente y sanitaria. Tiene la obligación de coordinar entre unidades sanitarias y educativas. Tiene que existir una coordinación, digamos. Eh, Hay consideraciones orientativas al colegio, por ejemplo, que tiene la obligación de aclarar que, por ejemplo, el niño puede usar calculadora en matemáticas si tiene algún trastorno de una discalculia, por ejemplo. Tiene derecho a que se priorice la oralidad en vez de la lectura o la escritura. Pueden usar fotocopias, tienen tiempo, se les puede dar tiempo extra para realizar los exámenes, digamos, tienen derecho a un montón de cosas que, bueno, que el docente tiene que empezar a considerar y ayornarse con esta situación. Y además, algo importante es que está incluido en el PMO. Entonces, por ejemplo, es una obligación las prestaciones para la detección, diagnóstico y tratamiento gratuito de estos trastornos. Y bueno, para terminar, como conclusiones, los trastornos del aprendizaje son una causa importante, no solo de fracaso escolar, sino que tiene consecuencias importantísimas en el autoestima de ese niño o niña. Eh, Saber que bueno, el tratamiento va a variar según la etapa evolutiva, eh, y que los trastornos del aprendizaje son permanentes, que no hay que esperar a que el niño haga el clic, eso ya no existe, o sea, porque nunca va a ser un clic, porque el trastorno es permanente. Lo que sí podemos hacer es intervenir de manera temprana para lograr ayornar, acomodar esos nenes a la población general, digamos. Y hacerlos, digamos, transcurrir una vida normal. El diagnóstico es clínico, sigue siendo clínico por ahora, el abordaje es interdisciplinario, por eso es importantísimo que como pediatras, algo que por ahí no hacemos mucho es hacer lo que es la semiología del cuaderno, pedir los informes escolares, trabajar con las escuelas. Cuando nos dan dudas a ver si hay un trastorno del desarrollo, pedir el informe escolar, que eso a veces lo hacíamos en Niño Sano, es fundamental porque nos ayuda un montón tener una contrarreferencia del colegio. Bueno, esta es la bibliografía que usé, eh, y nada más. Eso es todo. Muy bueno, Tania. Gracias por la presentación. Bueno, como vos nos mostraste, es un tema bastante relativamente frecuente, pero que no tenemos tanto conocimiento y no desarrollamos tanto por ahí por la forma en la que está orientada nuestra formación. Y también un poco en la pediatría en general son un poco desestimados y a veces se meten los trastornos de aprendizaje como en una bolsa de gatos. La verdad que es un tema bastante lindo y largo, así que estuvo muy bueno que te animes a armarlo. La idea, desde que Tania nos trajo este tema, es posteriormente hacer una actividad con Francisco Vilavedra del Desbarra, para ver un poco más cuál es su perspectiva como especialista, con qué se encuentra y nos cuente un poco más del tratamiento, continuando con esta introducción que hizo Tania.
Yo voy a resaltar algunas cositas que las dijo varias veces, pero creo que hay que volver a nombrarlas, que es el momento en el que se dan. Nosotros estamos acostumbrados a buscar los problemas del neurodesarrollo en el lactante, en el bebé, en el nene preescolar, y muchas veces, cuando son específicamente trastornos del aprendizaje, vamos a encontrarlos cuando los niños empiezan a tener educación formal, empiezan a ir al jardín en los últimos años o en la escuela. ¿Sí? Así que hay que tranquilizarse si todo viene bien, porque siempre en el aprendizaje, en el neurodesarrollo, algo puede cambiar. Y la importancia del trabajo interdisciplinario e intersectorial, que no tenemos tan en cuenta con los docentes. Si ustedes piensan que nosotros, como pediatras, como médicos, ¿cuánto estamos? 10 minutos, 15 minutos, media hora en un consultorio con un paciente. Muchas veces sacamos muchísima información de eso. Imagínense la cantidad de horas que pasa cada docente con los niños y ven cómo se desarrollan con sus pares, cómo se desarrollan con otros adultos, las limitaciones o desafíos que tienen el aprendizaje. Así que siempre pedir el informe escolar ante la más mínima duda y tener un trabajo intersectorial con otros servicios. Y más aún si en la escuela hay un equipo de psicopedagogía. Y después, en cuanto a los trastornos del aprendizaje no verbal, que son tan frecuentes, yo ahí haría una pequeña crítica también eh, a lo que es el DSM-4, por ahí la Organización Mundial de la Salud. O sea, nosotros tenemos que conocer lo que son los trastornos del aprendizaje, sobre todo para sospecharlo y poder derivarlo a tiempo. Pero si alguien es distinto a otra persona y funciona distinto, pero funciona y se puede desenvolver bien, habría que cuestionar hasta cuánto es un trastorno y cuánto no, que son los grandes desafíos del DSM-5 y todo eso. Y una pregunta, Tania, ¿averiguaste algo de nuestro hospital? Ya que es un Hablé con el grande servicio que de salud mental. brinda atención primaria, porque tenemos niños sanos, tenemos los consultorios externos, se brinda el primer nivel de Sí. atención. ¿Qué onda con todo esto? Yo hablé con el servicio de salud mental. A ver, quería averiguar si había psicopedagogía en nuestro hospital y a ver si trataban estos temas. Me dijeron que la verdad no, que no tienen ni siquiera una psicopedagoga, así que en general hacen lo que es la evaluación cognitiva nada más y después derivan en caso de que haya alguna sospecha. Eh, lo que no pude averiguar es bien qué es lo que están trabajando en el INIP, qué edades reciben y si tratan trastornos del aprendizaje o cómo lo manejan. Eso no pude averiguarlo. Claro, en el IDIP, Ana Julia, Ángeles y Marisa son pediatras especializadas en neurodesarrollo, pero no hay un servicio que funcione como tal. En un momento Marisa como que estaba teniendo su consultorio y hacía el seguimiento de algunos chicos, también en relación al desarrollo de las investigaciones que hacen ahí, pero no hay un servicio formado. Está la intención, porque también hay una terapista ocupacional, pero está todo el proyecto, digamos, por el momento no hay un servicio fijo. Claro. Estaría bueno que también haya fonoaudiólogos, psicopedagogos, etc. Sí, en general también a mí me pasó que tampoco digamos, en mis 3 años de residencia me vi enfrentada mucho al motivo de consulta del trastorno del aprendizaje, porque incluso niños sanos lo que vemos son lactantes o niños más en edad preescolar, entonces tampoco es que me enfrentaba a diario con esto, que creo que Claro, nos pasa seguro que bastante. están. El tema es, Sí, seguro, seguro. o no los vemos, o no llegan, algún problema hay ahí. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. Por ahí, si NASA que está por ahí nos puede aportar algo de su experiencia neurológica. Yo quería hacer un comentario nomás, Tani, que a mí me Bueno, pasó, estando en niño sano de primero, de no justamente tener pacientes con trastorno del aprendizaje y no saber a quién derivarlo justamente. Así que me parecía como re interesante también que hayas puesto, digamos, qué opciones hay dentro de La Plata, ¿no? Y esto de decir, bueno, me voy a cualquier lado y ver qué herramientas hay en ese lugar también, ¿no? Si sí, me tal voy cual. si hay psicopedagogo, fonoaudiólogo, si hay terapistas ocupacionales, porque aparte hay terapistas ocupacionales que hacen muy buenas terapias, digamos, en conjunto y trabajan muy bien en equipo
y muchas veces dirigen también la terapia de esos niños. Entonces como que conocer eso me parece clave, digamos, del lugar. O sea, bueno, conocer el lugar, básicamente, donde uno trabaja. Sí, tal cual. Sí, Me parece. también al conocer el lugar, uno por ahí puede, digamos, ir suplementando algunas cuestiones. Por ahí tenés un psicopedagogo, un psicólogo, un terapista ocupacional, no tenés fonoaudiólogo y bueno, se charla con el resto del equipo para buscar alguna estrategia intermedia. Digamos, hay que aprender a trabajar también con lo que se tiene, que por ahí es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en otros temas mucho más biomédicos en nuestro hospital, que tenemos 38.000 especialistas de un montón de cosas, no de este caso. Pero bueno, nada, para reflexionar. Sí, esto del libro que vos decís, del cuaderno, o sea, la semiología no solo del cuaderno del nene, sino también nosotros hacer un cuaderno de última, porque también es una manera de comunicarse o sea, con nosotros, a pesar que uno tiene el teléfono y todo, ¿no? Pero como dejar algo sentado de la continuidad y de la historia clínica del paciente, porque muchas veces no tenemos la posibilidad como en el hospital de tener un sigeo y decir, bueno, vas viendo más o menos la evolución, pero me parece que como que utilizar un cuaderno está bueno en ese sentido para estos pacientes porque uno, bueno, puede sentarse y decir qué avances hay o bueno, y esto que decía Miguel, creo, de poner el ojo también en ver qué es normal y qué no es normal, ¿viste? Porque también, o sea, muchas veces también el trastorno del espectro autista lo consideran también como dentro de una percepción diferente, digamos, del entorno, digamos, que tiene el paciente. Y no por eso está mal, o sea, como que hay cosas que hay como que tomarlas con pinzas, creo yo, y ir viendo también qué adaptaciones uno puede hacer, digamos, para el transcurrir mejor del paciente. Digamos. Sí, de hecho, en base a eso, Mari, tal vez lo más importante, si bien siempre es necesario tener un diagnóstico, a veces el diagnóstico no llega, no es tan claro, lo más importante es, en estos casos, creo yo, ofrecer respuestas, trabajar de forma interdisciplinaria para resolver aquellos desafíos y dificultades que tienen los nenes. A lo que yo me refería es, sobre todo, si alguien es distinto en su comportamiento, pero no tiene una dificultad que le limite su interacción social, su desarrollo escolar, etcétera, realmente es una patología. Y en cuanto por ejemplo, algo que yo aprendí cuando roté con Pancho Vilavedra, es que él la palabra de trastorno espectro autista, aunque lo pensara, pocas veces se lo decía a los padres y el diagnóstico, digamos, le contaba cuáles eran las dificultades que tenían sus hijos y en qué los iba a apoyar. A veces no es necesario ponerle a todo el mundo un sello de una patología y sobre todo si tiene cierto estigma, de una. No, tal cual, ya ponerle el título de trastorno le va a generar Claro. la sensación de estar en falta o en falla, cuando en sí la terapia, digamos, es todo lo contrario, es estimular y hablar, digamos, festejar las habilidades que tienen. Claro, para mí verlos- lo más importante es eso, el acompañamiento, digamos, en conjunto. Y eso, básicamente, eso es lo más importante en estos niños. Porque va a ser algo que le va a llevar durante toda su vida, digo. Tal cual. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta. Bueno, vamos finalizando si quieren. Muy linda la charla, Tani. Bueno, Nos vemos, chicos. nos Hasta vemos. luego.